La niña está pasando por momentos difíciles, Ion. Haz lo correcto y cría al bebé, de todos modos, puede ser tu hijo. Mi madre me llamó una mañana, y las palabras que dijo cayeron sobre mí como una lluvia de granizo, golpeando las heridas emocionales que ya se habían cerrado. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. No podía entenderlo. Mi cabeza parecía explotar. Cada una de sus palabras era como un puñal clavándose directamente en mi corazón, rompiéndolo una vez más. No hacía ni 3 horas que estaba en la sala, con el anillo en la mano y los ojos llenos de esperanza, pidiéndole matrimonio a Evelyn, la chica que había amado durante 9 largos años. Habíamos planeado el futuro, imaginado una casa juntos, hijos, una vida llena de risas y felicidad. Ella aceptó, con una sonrisa tan dulce que me hizo sentir que era el hombre más afortunado del mundo. Toda la tarde, me sentía emocionado, esperando compartir la buena noticia con mi familia. Pero solo 3 horas después, cuando salí de la habitación para compartir mi alegría, no imaginé que mi mundo se desplomaría en un solo instante. La vi a ella de Evelyn, la chica en la que confiaba, de pie en el jardín de la casa, besando a mi hermano Lucas. Una escena que no podía creer, como si una pesadilla se hiciera realidad ante mis ojos. Todo mi cuerpo se tensó, y lo único que sentí fue un frío intenso, un shock absoluto. Todo se rompió en ese momento. El amor que sentía por ella, la confianza que había depositado en mi familia, todo se desvaneció como humo. No dije nada en ese momento. Solo me quedé allí, como un tonto, observándolos, viendo a la mujer que amaba y a mi hermano, a quien siempre había considerado un buen amigo, tomados de la mano, besándose apasionadamente. Las palabras no podían salir, los sentimientos no podían expresarse. No pude hacer nada más que dar la vuelta y correr fuera de la casa. Días después, me enfrenté a toda la familia. Todos guardaron silencio, nadie se levantó, nadie ofreció una disculpa. Lucas, en silencio, dijo, esto viene de ambas partes, con una expresión sin arrepentimiento. Y luego, de parte de mis amigos, supe que esta relación clandestina había comenzado en la universidad. Y durante todos esos años, mi familia lo sabía, pero se mantuvo en silencio. No dijeron una palabra, no me advirtieron. Todo había sido una broma, un engaño en el que había caído de manera ingenua. 2 años después, cuando pensé que ya había superado todo, mi madre volvió a llamar. Me informó que Evelyn había tenido un bebé. Nadie estaba seguro de quién era el padre, pero ella me pidió que adoptara al niño. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría adoptar un niño sin saber a quién pertenece, cuando mi propia familia me había traicionado tan cruelmente? Las palabras de mi madre fueron como un golpe en el pecho. Me dijo que debía hacer lo correcto, que yo era la persona más estable en la familia, la única que podía tomar esa decisión. Pero no podía aceptarlo. ¿Cómo podría convertirme en el padre de un niño sin saber realmente de quién es? Más aún, ¿cómo podría seguir viviendo en una familia que me había traicionado, empujándome a esta situación, para luego pedirme que hiciera lo correcto? Entre sus exigencias, entre las miradas frías de la familia, solo pude quedarme quieto y sentir la crueldad, la indiferencia de las personas que alguna vez consideré las más queridas. Evelyn fue mi primer amor, la persona en la que puse todo mi corazón y mis sentimientos durante 9 largos años. Ella fue quien confié, mi primera amiga con la que compartí todos los momentos felices y tristes de la vida. Estuvimos juntos desde los primeros años de la universidad, compartiendo incontables recuerdos, desde largas horas de estudio hasta tranquilas noches en nuestra pequeña habitación de alquiler. Soñábamos con un futuro eterno, una vida llena de amor y felicidad. Siempre pensé que había encontrado a la pareja perfecta. Evelyn no solo era una chica hermosa e inteligente, sino que también era mi mejor amiga. Ella me entendía hasta en el más mínimo gesto. Las noches que pasábamos juntos, hablando sobre nuestros sueños y recuerdos, sentía que todo en la vida estaba completo. Había imaginado un futuro en el que no podía concebir la vida sin ella. Cuando le pedí matrimonio a Evelyn, nunca imaginé que todo cambiaría en ese preciso momento. Recuerdo vívidamente el momento en que me arrodillé, mis ojos brillando mientras la miraba y le preguntaba, ¿te casarías conmigo? Evelyn me miró, sus ojos llenos de felicidad, sin dudar ni un segundo, sonrió y dijo, sí, acepto. Fue en ese momento cuando sentí que era el hombre más afortunado del mundo.
Pensé que viviría toda mi vida a su lado, sin tener que preocuparme por nada nunca más. Pero 3 horas después, cuando salí de esa habitación, lleno de entusiasmo para compartir mi alegría con la familia, salí al jardín de la casa y entonces, vi esa escena. No podía creer lo que veía cuando vi a Evelyn, la chica en la que confiaba, de pie junto a mi hermano Lucas. Se miraban con una mirada llena de pasión, y luego sus labios se encontraban en un beso ardiente. Me quedé paralizado, no pude moverme, ni decir palabra alguna. Lo que presencié no solo fue una traición de Evelyn, sino una traición de mi propio hermano, alguien en quien había confiado durante tantos años. La persona a la que consideraba mi mejor amigo. Mi corazón parecía dejar de latir. Esas imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza, como si no pudiera borrarlas. No podía entenderlo, no podía imaginarlo, cómo pudieron hacerme esto. ¿Cómo pudo Evelyn, la mujer a la que amaba durante 9 años, traicionarme de esa manera? ¿Y cómo pudo Lucas, el hermano que siempre consideré mi amigo íntimo, darme la espalda? Todas esas preguntas, no encontraba respuestas. Solo me quedé allí, mirándolos, sin ningún rastro de arrepentimiento, sin miedo alguno, solo miradas indiferentes, como si lo que estaba pasando fuera algo normal. Cuando me acerqué, Lucas levantó la cabeza, sin parecer sorprendido al verme. Solo dijo fríamente, viene de ambos lados. Eso fue todo lo que dijo, sin una disculpa, sin el más mínimo remordimiento. Esas palabras fueron como cuchillos en mi corazón. De ambos lados significa que él no pensaba que estaba equivocado, que la responsabilidad recaía sobre ambos. Pero, fue él quien me traicionó, fue él quien me engañó, y ahora usa esas palabras para justificarse. Evelyn estaba allí, mirándome, sus ojos llenos de frialdad y silencio. La miré, intentando decir algo, pero no pude. Solo vi una figura extraña, la mujer que alguna vez amé ahora era alguien que ya no reconocía. Traté de preguntar, ¿por qué me hiciste esto? Pero Evelyn simplemente giró su rostro sin responder. Ya no era la persona del pasado, todo lo que conocía ahora era la traición. Di la vuelta y me alejé sin decir una palabra más. El dolor que sentí, como si algo se desgarrara dentro de mí, era imposible de sanar. Había perdido toda la confianza en las personas más cercanas a mí. Al día siguiente, cuando me enfrenté a mi familia, no podía creer lo que me decían. Mi madre solo me miró en silencio, sin un rastro de compasión en sus ojos. Le pregunté insistentemente, pero solo suspiró suavemente, no sé qué decirte. Eso fue todo, sin una disculpa, sin consuelo. Lucas estaba allí, sin arrepentimiento, simplemente me dijo con calma, ¿por qué hacer un escándalo? Todo ya pasó. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara. Todo ya pasó, y yo tuve que vivir durante años con esa mentira, sin saber nada. Todo se rompió en mis ojos. El amor, la familia, y todo lo que les había dado ahora ya no tenía sentido. Todo fue una mentira, y yo fui el último en enterarme de la verdad. Ya no podía aceptarlo, no solo Evelyn, sino toda mi familia me había dado la espalda. Cada uno de ellos era como una sombra silenciosa, observando sin actuar, colaborando con la mentira sin atreverse a levantarse. Ese sentimiento, ese dolor, nunca lo olvidaré. Después de ese choque, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. No podía seguir viviendo en una casa donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de lágrimas, y mucho menos quedarme con las personas que me habían hecho sentir como un títere. En un solo segundo, el mundo que había construido durante 9 años se desplomó. Ese sentimiento, como si todo cayera, como si mi corazón fuera desgarrado en pedazos por alguien. Decidí irme de inmediato. La casa, donde alguna vez imaginé un futuro lleno de felicidad junto a Evelyn, ahora era solo una casa fría, sin ninguna calidez. Sentía como si me estuvieran echando fuera de todo, sin ningún lugar al que volver. No le dije adiós a Evelyn, ni me enfrenté a la familia. Todo lo que necesitaba era paz, tranquilidad, para poder aceptar, aunque aceptar algo tan doloroso era muy difícil. Me mudé de la casa, buscando un lugar apartado. Una sensación de vacío me envolvía. Noches solitarias, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien compartir. Solo me quedaba yo mismo y los recuerdos dolorosos sobre mi familia, sobre Evelyn, sobre Lucas.
No podía creer que todo hubiera terminado de esa manera. Su traición me dejó como un ciego, perdido, sin saber a dónde ir. 2 años después, cuando pensaba que ya había comenzado a aceptar y reconstruir mi vida, una llamada inesperada de mi madre me hizo perder la calma. La reconocí de inmediato, pero no sé por qué me dio un escalofrío al ver su nombre en la pantalla del teléfono. Mi madre, quien siempre quería controlar todo en la familia, siempre tratando de mantener las apariencias, ahora me llamaba. Ion, tienes que escuchar lo que tengo que decir. Evelyn ha tenido un bebé. Las palabras de mi madre fueron como un rayo cayendo sobre mí. Sentí que el tiempo se detenía, mi cabeza daba vueltas, no podía entender lo que acababa de decir. Incluso tuve que ponerme la mano en la frente para intentar mantener la calma. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Te digo que Evelyn ha tenido un bebé. Nadie sabe con certeza de quién es el niño, continuó ella, con voz monótona como si fuera algo normal. Pero creo que tú eres la única persona que puede ayudar, eres el más estable de la familia. Y necesitamos que tú mantengas la paz en la familia. Sentí sus palabras como un cuchillo clavándose en mi corazón. ¿Mantener la paz en la familia? ¿Cómo podría hacer eso cuando esta misma familia me traicionó? Mi madre quería que adoptara a un niño sin saber de quién es, mientras yo no era quien debía cargar con esa responsabilidad. Eso era lo último que quería, seguir siendo la persona que tiene que resolver todos los problemas que mi familia ha creado. Su voz continuó, pero sus palabras me caían sobre la cabeza, insoportables. Hemos creado un gran caos, Ion. Solo tú puedes ayudarnos a reconstruir estos pedazos rotos. La ira comenzó a subir dentro de mí. Ya no podía callar más. Apreté el teléfono, sin saber qué decir ante esta solicitud tan increíble. Mamá, ¿lo entiendes? Dije con voz temblorosa, luchando por controlar mis emociones. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Adoptar un niño sin saber si es mío? ¿Y qué quieres que haga? ¿Mantener la paz en esta familia? ¿Qué ha hecho esta familia por mí durante todos estos años? Ella se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera encontrar palabras para justificar lo que acababa de pedirme. Ya no podía escuchar más. Fue en ese momento cuando tomé la decisión, ya no podía seguir viviendo en esta explotación. No puedo hacer eso, mamá. No puedo seguir siendo aprovechado de esta manera. Esa fue la frase que tuve que decir, aunque me dolía. Ya no tengo que hacer lo correcto. ¿Lo correcto para quién? ¿Para que sigas controlándome? Ya no quería escuchar nada más. Rechacé todo. No solo rechacé adoptar al niño, sino también cualquier intento de seguir en contacto con ellos. No quería que mi familia, las mismas personas que me traicionaron, siguieran interfiriendo en mi vida. No quería ser arrastrado de nuevo al círculo vicioso que ellos habían creado. A partir de ahora, no me busques más, dije de forma clara, con un tono frío y definitivo. No dejaré mi número de teléfono, ni mi dirección. No dejaré que la familia sepa dónde estoy. Colgué el teléfono, dejándolo todo atrás. No más perdón, no más demandas de la familia. Me negué a dejar cualquier rastro de mí. No se merecían eso. Después de cortar todo contacto con mi familia, sentí que había perdido todo, ya no estaba Evelyn, ya no tenía familia, ni a las personas que había considerado mi apoyo durante tantos años. Esa sensación es difícil de describir, como si todo lo que alguna vez valoré se desvaneciera en el aire. Decidí mudarme a otra ciudad, un lugar donde no tuviera que enfrentar los recuerdos dolorosos, un lugar donde nadie supiera quién era. El pequeño apartamento que alquilé estaba en un barrio tranquilo cerca de un parque. No era grande, solo tenía una pequeña sala de estar, un dormitorio y una cocina sencilla, pero era suficiente para mí y para los momentos de paz que necesitaba. Cada mañana, solía abrir la ventana y respirar el aire fresco que venía del parque de afuera. Los primeros días viviendo solo, me sentí como si estuviera perdido, como un barco a la deriva en el océano. No había nadie con quien hablar, nadie a quien preguntarle cómo estaba o compartir las pequeñas cosas de la vida. Solo quedaba yo mismo, enfrentándome a mí mismo en el silencio que me rodeaba. El primer día que salí a caminar por el parque, una extraña sensación de soledad me invadió. Aunque a mi alrededor había personas caminando, personas en bicicleta, sentí que era un extraño en medio de la multitud.
Pasé la mano por mi cabello desordenado, mirando al horizonte, sin saber qué estaba buscando. Solo Chance, el perro que adopté de un centro de protección animal, corría alrededor de mí, con sus ojos inocentes y su pelaje esponjoso. Corría hacia mí, moviendo la cola con alegría, luego me miraba como si quisiera decir, todo estará bien. Sonreí, acaricié su cabeza, sintiendo un poco de calidez en mi corazón. Chance no me preguntaba sobre el pasado, no me juzgaba, solo era un ser inocente que no se preocupaba por las heridas que llevaba dentro. En los días siguientes, comencé a aprender a vivir solo. Cada mañana, sacaba a Chance al parque, corríamos por el sendero, y dejaba que mi mente siguiera el ritmo de sus pasos. Ya no sentía la opresión del silencio. Cada paso que daba en el parque, sentía como si estuviera saliendo del pasado, de los eventos que me habían causado tanto dolor. A veces, al ver familias felices, me invadía una sensación de melancolía, pero luego recordaba que ya no era el hijo débil. Ahora era un hombre que había tomado la decisión de elegir su propio camino, aunque ese camino fuera extraño y tan solitario como fuera. Una noche de otoño, me senté solo en la pequeña habitación, mirando por la ventana hacia el exterior. Las luces de la calle brillaban en la oscuridad, y el frío del invierno comenzaba a infiltrarse en cada rincón. Chance estaba acostado en el sofá, mirándome como si supiera que pensaba en algo importante. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en Evelyn y Lucas, en la traición de mi familia. Pero esta vez, no sentí el mismo dolor de antes. Sentí que comenzaba a aceptar la realidad, que ya no quería regresar al pasado. Ya no hablaba mal de Evelyn. No porque la hubiera perdonado, sino porque ya no quería que ese odio me dominara. Ya no acusaba a Lucas, no sentía la necesidad de condenar lo que habían hecho. Ya no era la persona que ellos podían manipular. Era un hombre que elegía su propia vida. Sabía que, aunque ellos siguieran viviendo como lo hicieran, no podía cambiar nada. Pero podía cambiarme a mí mismo, podía elegir vivir de una manera que fuera digna de mí. Una tarde, mientras estaba sentado frente a la mesa de trabajo en mi apartamento, mirando por la ventana, me di cuenta de algo. Ya no era el hijo débil que buscaba aceptación en su familia. Ahora era un hombre que creaba su propio camino, que asumía la responsabilidad de sus propios actos. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Esta sensación era nueva y llena de poder. La sensación de libertad, libertad para vivir para mí mismo, libertad para amarme a mí mismo sin vivir bajo la traición de los demás. Ya no necesitaba volver atrás, ya no necesitaba enfrentarme al pasado, ni lamentarme por lo que había perdido. Había recuperado la confianza en mí mismo, había encontrado mi propio valor, el que antes había perdido. Y aunque el camino por delante aún tuviera muchos desafíos, sabía con certeza que nunca volvería atrás. Chance me miraba, sus ojos cálidos y leales, como una confirmación de que había hecho lo correcto. 2 años después, comencé a reconstruir mi vida. Todo lo que había vivido antes parecía una pesadilla interminable, pero ahora, sentía que había salido de ella. Abrí un pequeño estudio de diseño, un espacio tranquilo y limpio, donde podía ser creativo sin preocuparme por los problemas allá afuera. Ese espacio, aunque pequeño, era suficiente para sentir que podía controlar todo, que ya no tenía que vivir a la sombra de quienes me habían traicionado. Ya no tenía que preocuparme por el desprecio de mi familia, por las críticas injustas, ni por las presiones que me habían impuesto durante todos esos años. A veces, en las tranquilas noches mientras trabajaba, me preguntaba si ese bebé era mío. Esas preguntas pasaban de vez en cuando por mi mente, y sentía un vacío. Pero luego, me decía a mí mismo, un niño merece ser amado, pero nadie merece ser explotado para atar a otro. Ese bebé, aunque no sea mío, entendía que tendría una vida mejor si lo amaban y lo cuidaban personas que realmente se preocupan por él, no si se convirtiera en una pieza en un juego en el que yo no participé. Mi antigua familia ya no es una familia. Escuché noticias de viejos amigos sobre Evelyn. Ella fue rechazada por sus amigos, nadie quería ponerse de su lado cuando la verdad salió a la luz. Me sentí aliviado al pensar que, al final, ella también tuvo que enfrentar la verdad, su traición ya no se podía ocultar. Mi hermano Lucas, no solo perdió a su familia, sino que también quedó desempleado y enfrenta problemas legales debido a sus malas acciones en la empresa. Mi madre, quien siempre manipuló todo en la familia,
ahora vive sola en la casa fría. Ella perdió todo lo que solía controlar, y no siento ni una pizca de compasión por ella. Mi familia ahora está formada por personas solitarias, personas que destruyeron la relación que alguna vez tuvimos. Y yo, ahora, ya no los necesito. Ya no soy la persona que solía ser. Puedo sentir la fuerza en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. De alguien que siempre buscaba el perdón, me he convertido en alguien que se va con la cabeza en alto. Ya no tengo que vivir con la culpa o con la sensación de haber sido dejado atrás. He reconstruido mi vida desde los escombros, y eso me hace sentir orgulloso. Mi familia ahora son los que deben pedirme perdón, pero sé que nunca lo recibirán. No solo me traicionaron a mí, sino que también traicionaron los valores que alguna vez compartimos. Ya no veo el valor en pensar en perdonarlos. No se merecen mi perdón, no merecen que regrese a salvar los pedazos que ellos mismos destruyeron. En su lugar, elegí mi propio camino, un camino sin ellos, y no me arrepiento de esa decisión. Al mirar mi vida actual, me siento más fuerte, más maduro. Los días de soledad han quedado atrás, y empiezo a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en los momentos de paz. Mi pequeño estudio no solo es el lugar donde trabajo, sino también el lugar donde me encontré a mí mismo. Y aunque el camino por delante aún tenga muchos desafíos, sé que nunca regresaré al pasado. A partir de ahora, siempre caminaré con la cabeza en alto, porque elegí mi propio camino, un camino de libertad, sin estar atado por aquellos que ya no merecen ser parte de mi vida. ¿Alguna vez amaste a alguien tanto como para pensar que lo conocías bien? ¿Y luego descubriste que solo eras una parte de su juego? ¿Crees que John debería perdonar, o debería mantener su distancia para siempre? Si alguna vez fuiste herido por las personas más cercanas a ti y estás en el proceso de sanar, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo historias sobre justicia personal y libertad emocional como esta.